Saludos amigos, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta hora de Tema Libre, un programa especial. Vamos a tener una entrevista con una figura política que sin duda es de las más brillantes figuras políticas que tiene la República Dominicana. Un hombre que ha sido coherente permanentemente en su pensamiento, en su actuar en la política en nuestro país. Un hombre que, sin tener una bola de cristal en el frente, ¿no?, siempre vaticina y los resultados son tal cual él los analiza y los señala. El licenciado Atoide Camps nos honra esta noche en Tema Libre con una entrevista más. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Georgie. Qué bueno compartir con usted nuevamente, ¿no? Con usted se aprende de política y sobre todo se aprende sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Muy generosa tus expresiones y además para mí es un gran placer asistir a este programa porque te permite desarrollar los temas y un poco en la tranquilidad del hogar, si hay tranquilidad, dada la crisis de apagones y de muchas otras cosas más, costó la vida. Cuando el músculo pretende dormir, aunque la ambición no descanse, el mensaje tiene didácticamente probablemente más capacidad de comprensión. Te agradezco tus expresiones. Tengo que decir que tú fuiste un gran balaguerista, un gran promotor, doctor Balaguer, que fuiste director de Radio y Televisión Dominicana y que tú eres de los funcionarios que fue al gobierno del doctor Joaquín Balaguer y que no se enriqueció con el tráfico y el peculado. Y eso habla muy bien de ti. Y yo felicito tu participación, tu programa y tu coherencia también. Bien, gracias, licenciado. Bueno, usted tiene su partido, Partido Revolucionario Socialdemócrata, establecido, ¿no? Con gente que le siguen y que creen en usted. ¿Se ha arrepentido en algún momento de haber abandonado las filas del Partido Revolucionario Dominicano? No, muy por el contrario. La metamorfosis, transformismo, como ocurrió con el 14 de junio, guardando las diferencias, o Unión Cívica Nacional, que aconteció en el seno del histórico, glorioso Partido Revolucionario Dominicano, desgraciadamente, esa metamorfosis, ese transformismo, esa presencia de dinero y de poder, el retorcimiento de los organismos institucionales del partido, el hecho de la presencia en la Junta Central Electoral de militantes fanatizados en gran parte con determinadas personas, todo eso generó obviamente una distorsión de lo que fue la esencia de la creación de ese partido. Y si de algo yo tengo que sentirme satisfecho, es que resistí, que enfrenté la ofensiva gubernamental con el tema de la gran traición que se le hizo a José Francisco Peña Gómez. Han pasado muchos días, unos años, y lo que nosotros advertimos que se iba a producir un frente patriótico diferente al patriótico tradicional, pero un frente natural que se iba, sin necesidad de firmar documentos antirreeleccionistas, se produjo. Y el doctor Peña Gómez, que se sacrificó, que su tesis doctoral se refería al tema del continuismo y la reelección. No había que pedirle eso al Partido Reformista, que siempre ha sido reeleccionista. Pero el doctor Peña Gómez, obviamente, fue en gran parte traicionado. Yo no me refiero solamente a Hipólito, porque obviamente hicieron coro también otras personas. Hipólito, desde un tiempo para acá, ha pedido perdón, se ha excusado. Incluso, en el día de hoy sostuvimos la segunda reunión, aunque nos hemos visto en algunas actividades de la Embajada Americana, por ejemplo, y en otros lugares más. Y puedo decir que al parecer Hipólito se da perfectamente cuenta
del terrible error. Ahora, eso ha tenido un costo. Han sido 4 derrotas en línea. Y probablemente, si las cosas no cambian, una 5ª derrota también en línea. ¿Cómo se siente el licenciado? Entonces yo me siento, sí, profundamente satisfecho de haber renunciado, de haber salido y de haber creado junto con un equipo de hombres y mujeres el Partido Revolucionario Socialdemócrata, cuyas esencias son las esencias primigenias que originaron prácticamente al PRD histórico. Y la bandera que enarboló siempre José Francisco Peña. Exactamente. Licenciado, ¿cómo se siente usted al pasar del tiempo, no estando ya en el Partido Revolucionario Dominicano, y que precisamente los dirigentes del PRD que hoy están en una confrontación abierta tengan que recurrir a sus consejos, a su orientación, y me atrevo de decir también que hasta en busca de cierta mediación? ¿Cómo se siente usted? Mira, ¿Usted estaría dispuesto a hacer ese sacrificio y de tratar de lograr la reunificación del PRD en esta crisis que vive en estos momentos? Yo quiero ser modesto. No me considero Superman. Me considero una persona con experiencia en la que de algún modo puedo perfectamente dar algún tipo de consejo en ocasiones, si me lo piden. Y si no me lo piden, por medios como este, me permito decir lo que pienso de modo público. Puede ser aceptado, puede ser no aceptado, pero dejo constancia en acta y grabo los programas de lo que yo he dicho. En este programa, yo dije en más de 3 ocasiones todo lo que iba a pasar y acontecer. Así es. Y en otros programas por igual. Y bueno, yo no soy adivino, pitonizo, ni mucho menos, entendiendo que el pitonizo podía ser el masculino de la pitoniza, ¿no? Alondra que anuncia, no. Sencillamente, yo entré en el PRD a la edad de 13 años. Y de 13 años tuve una actividad en ese partido de 43 años prácticamente. Entonces, tú invertiste una parte importantísima de tu vida, de la que no me arrepiento, pero cuando tú pasas balance, dices, pero caramba, esta inversión que uno ha hecho, cómo lo han venido a dañar otros que no les dolió ese partido, que nunca estuvieron presos, que nunca vivieron las experiencias de la lucha del medio millón, de la banda colorada, los problemas que acontecieron, la libertad de expresión, cómo se cerraban los programas de Tribuna Democrática, y toda aquella etapa, un Joaquín Balaguer. Momentos difíciles. Y un Joaquín Balaguer que no jugaba con el poder y que era celoso y lo aplicaba, que por supuesto era un hombre de una capacidad y una experiencia extraordinaria. Entonces, yo puedo perfectamente quedarme callado, pero no. Entiendo que es bueno que las nuevas generaciones, que los hijos de uno, que los nietos también, puedan aprender para que no caigan en tener que tener las vivencias que nosotros tuvimos y que en este país hay una libertad, una democracia. Me siento yo satisfecho con lo que está pasando en el seno del PRD Papache. Hoy en la rueda de prensa que dimos al terminar la conversación con Hipólito, yo dije eso. Dije, no, Proyecto República Dominicana, algo así. Bien. Bueno, pero puedo yo estar satisfecho. Cuando yo recibí a Miguel Vargas Maldonado en ocasión anterior al proceso electoral, al terminar, que llegaron unos periodistas, yo dije, espero que todo se desarrolle en paz, tranquilidad. Y tengo que decir, yo pasé por algunos lugares y observé que fue un acto cívico bastante ejemplar. Sí. Claro,
todo el que tiene más de 2 dedos de frente sabe que es una engañifa total decir que votó 1 millón y pico, por una razón elemental, matemática, por una ley física. Tú estás jugando con el padrón electoral, mejor dicho, te estás aplicando el padrón electoral nacional, que tiene prácticamente casi 5 millones de votantes. En las elecciones pasadas, que por supuesto mueven más que las elecciones internas de cualquier partido, te votó un 40% porque hubo un 60% de abstención. 60% de abstención. Bien. Acontece que en este proceso la Junta tiene 13.000 colegios electorales o mesas electorales. ¿Cuántos montó el partido que convencionó? 3.052 mesas electorales. Para tú meter en 3.052 mesas electorales la cantidad de 4 millones y pico, tenías que haber concentrado por lo menos más de 10 mesas electorales. Cuando tú concentras en una mesa electoral más de 10 mesas electorales de 400 votantes, en un día... Son 4.000 votantes. Exactamente. Pero en un día, desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, te votan 400. Porque tiene que entintar, porque tiene que ser revisado por una serie de personas. Bueno, pon tú que en un exceso de trabajo se votara 600, en este caso. Pero bueno, muchas de esas mesas electorales abrieron a las 11 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú le metes el lápiz a esa situación, es obvio que no te da esa cantidad, te da 400.000, 600.000, que es una grandísima votación, exitosísima votación. Vamos a estar claros, ¿eh? Y demás. Pero no 1.200.000. Eso es una exageración, eso es un abultamiento de la votación elevado a la enésima potencia prácticamente. Entonces, así no es bueno trabajar, porque usted daña lo que en definitiva el país vio. Bueno, votaron 400.000, votaron 600.000. Bueno, perfectamente. Yo conozco ese partido por todas partes. Y alguien me puede servir a mí la información de que en la Romana votó una cantidad de gente que dicen que votó. No, hombre, no. No, eso no es así. Entonces, obviamente, eso no es bueno. Ahora, ¿puedo yo alegrarme de la confrontación, destrucción, sobre esa ruina vamos a edificar? No. Tampoco soy mediador. Yo he sido un hombre de vanguardia. Bueno, es verdad que en las ocasiones de crisis yo llegué a mediar con el presidente Balaguer, llegué a mediar con el presidente Leonel Fernández, en el tema de la justicia y muchísimos otros, en el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos. En muchos casos es verdad, cuando había determinados movimientos de huelga que nosotros auspiciábamos, huelgas pacíficas, bueno, también, cómo no, con algunos proyectos, lo que fuere, en tipo impositivo, que ya eso pasó a la historia, porque ahora con dinero resuelven, engrasan, aceptan y deciden. Entonces, no todo puede manejarse de ese modo. Fue a verme Hernani Salazar y Johnny Morales. Y en esa conversación que sostuvimos, Hernani me pone por teléfono a Hipólito Mejía. Muy bien, Hipólito Mejía, yo te quiero ver. Con mucho gusto, no hay problema. Cuando tú quieras. Puede ser ayer. Mira, ayer tengo un compromiso. Sí, ayer yo tenía unos compromisos previos. Digo, pero puede ser hoy. Y efectivamente, hoy a las 11 de la mañana, él fue a mi casa. Le brindé un jengibre. Yo me tomé otro jengibre. A él le gusta el jengibre. Bueno, pues vamos a tomar jengibre. Muy bien, el jengibre bueno. Y conversamos de modo distendido, relajado. Yo le hice algunas observaciones a Hipólito. Felicité a Hipólito porque ha tenido un lenguaje bastante mesurado. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista
el viernes antes de la convención. Tenía mucho tiempo por lograr esa entrevista y finalmente me la concedió. Y sentí un Hipólito Mejía diferente, le confieso. Bien. Lo felicité por esa cosa y le dije, óyeme, si tú mantienes esa actitud, incluso tengo que reconocer que tu campaña fue bastante buena. Aparecía con saco y corbata y zapato en los dos pies. Entonces eso me lo criticaron mucho porque yo uso chacabana y demás. Digo, pero mira, sí, no, yo entiendo que me daba también otra imagen. Mira, me daba una imagen y bien. Le dije, tu gente pueden irse todas, si tú quieres, pero la gente votó por ti. La gente de Miguel se puede ir todas, pero la gente votó por Miguel. Con eso no quiero menospreciar el equipo, no, los equipos. Cada uno, claro. No. Ahora, yo creo que ustedes dos debían de encontrarse y debían de formular. Siendo un poco práctico, yo tengo que decir que la capacidad de maniobra de Hipólito un poco se disminuye en un partido que tiene la tradición de que si Jacobo perdió, pasa a ser candidato vicepresidencial. Si Salvador Jorge Blanco ganó, pasa don Manolo Fernández Mármol a ser el vicepresidente de la República. Y esas cosas de compensación y equilibrio que Peña Gómez mantenía para tratar de dejar contento a una serie de sectores. Pues bien, yo puedo entrar en detalle de errores que se cometieron y de cosas que no debieron haber pasado, pero finalmente estimo que deben de encontrarse. Hipólito me pregunta que si yo he conversado con Miguel Vargas. No, yo no he conversado con Miguel Vargas. Bueno, lo saludé del mismo modo que recibí la llamada. A través del Chino Villamán lo llamé y lo saludé brevemente. Miguel Vargas alcanzó, para sorpresa mía, con unos umpires que no estaban a su favor, casi un 47% de la votación. Óyeme, a quien sea que saque una cantidad de esa, Hipólito 53, como una comisión electoral, diríjala hasta el Papa, puede negarle el padrón de quienes votaron. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser transparente. Entrégalo. Y que finalmente, entregado, bueno, votaron tantos extrapartidos. Bueno, ¿y quién tiene la lupa, el telescopio astronómico? Para saber por quién votó. Para saber por quién votó. Entonces, entrégalo. No dejes la nebulosa de que Hipólito ha sido fruto de una elección de tal naturaleza, cuestionada o no. Hipólito me dijo, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de situación. Entonces, yo creo que es una actitud correcta de parte de Hipólito en ese sentido. No puedo adelantar juicios en relación con Miguel porque yo no he conversado con Miguel. Si Miguel quiere conversar, yo con mucho gusto estoy dispuesto a conversar. Por supuesto, esa es una lucha que realmente no me compete. Pero en un gesto, si tú quieres, de desprendimiento, de que no soy un vengador errante, ni mucho menos, bueno, perfectamente puedo colaborar. ¿Por qué? Porque el traje confeccionado para la reelección, finalmente a quien le sirvió fue a Leonel Fernández Reina. Y el presidente Fernández se ha reelecto, y el presidente Fernández, hoy por hoy, es un hombre que ha pasado históricamente a tener más poder que el que tuvo el presidente Balaguer. Licenciado, le voy a pedir unos minutos, tengo que ir a publicidad. Cuando regresemos me gustaría analizar el fenómeno que se ha producido en esta convención del PRD. ¿Cómo es posible que un hombre que contaba con apenas un 4, un 5% de popularidad, me refiero a Hipólito Mejía, logró alcanzar la votación que obtuvo en esa convención? Volvemos en breve.
Bien, amigos del Tema Libre, seguimos esta conversación con el licenciado Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Licenciado, lo decía antes de ir a publicidad, ¿cómo se puede explicar el fenómeno de Hipólito Mejía, un hombre que había salido en muy malas condiciones del poder en el 2004, sin embargo, prácticamente descartado, sin posibilidades de poder presentarse nuevamente como candidato, y de un 4 o 5% que le atribuían las encuestas, el hombre se recompone y logra un triunfo en la convención del PRD del domingo 6 de marzo. Yo no quiero ser cicatero y negarle capacidad de trabajo que la tiene a Hipólito. Además, Hipólito es un correcamino y le gusta eso. Vamos a estar claros, ¿eh? A mí me gusta viajar al interior, viajar en otros campos. A mí me gusta eso. Pero hay gente que no le gusta y que eso es un trabajo fastidioso. Hoy conoce a los dirigentes del PRD y los llama por su nombre. A Hipólito le gusta eso. Bien, ese es un factor importante. Segundo, Hipólito fue presidente de la República, fue secretario de Agricultura. Y un presidente de la República saluda, conoce, y más un presidente que se mueve, a mucha gente. Hipólito, de un modo u otro, asumió una actitud porque estuvo, obviamente, y salió del poder muy golpeado. Leonel Fernández salió del poder muy golpeado. Balaguer en el 78 salió Balaguer por igual. Muy golpeado. Claro, pero los expresidentes de la República tienen un andamiaje que pueden perfectamente lavarle la cara y presentar. ¿Por qué? Porque tienen un activo que se convierte en pasivo, pero que de un modo u otro de pasivo vuelve a ser activo. Si Sobre lo todo manejar. Si los adversarios cometen una serie de errores. A eso voy. Entonces, independientemente de lo brillante que pueda ser el presidente Fernández, por ejemplo, óigame, los errores que ha cometido la oposición han sido demasiados. Entonces, independientemente de la capacidad de trabajo de Hipólito Mejía, yo creo que quienes cometieron también muchos errores y se la sirvieron en bandeja de plata, de cierto modo. Claro, él se la buscó como un toro, como dicen, y bien, ¿son correctos o no las cifras que dan la comisión integrada por los compañeros que tú conoces? Lo primero que tú tienes que preguntar, ¿quién me va a juzgar? ¿Quién va a arbitrar? Va a arbitrar Emanuel Esquea Guerrero, profesional, capaz, pero que compitió con Miguelito para la presidencia del partido y no pudo salir de la gatera. Recuerde usted las denuncias de Manuel contra Miguel en un momento determinado, desde la casa de Romana, muchísimas otras cosas más. Pues bueno, ¿con quién más comparte ese arbitraje? Lo comparte con Milagro Ortiz. Milagro Ortiz le aceptó a Miguel la candidatura a senadora y demás. Y hizo un trabajo, Milagro Ortiz. Bueno, ¿por qué se lo aceptó? Ese es un problema que Milagro podrá decir, pero Milagro Ortiz compite con Miguel en la presidencia del partido y Miguel también la derrota. Observa eso. Entonces, tú tienes al doctor Hugo Tolentino Dín. El doctor Hugo Tolentino Dín, que fue rector de la universidad, que fue presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Hugo Tolentino Dín aspiró a ser diputado. No se fue por la elección popular, por lo traumático que eso significaba, y Miguel lo designa prácticamente. Ahora, después de designarlo, comete otro grave error, que es que entonces trata, mediante una comunicación, de moverlo del puesto. Y por supuesto, eso Hugo no lo va a perdonar. No lo va a perdonar. Independientemente de que él diga lo que él quiera decir. No lo va a perdonar. Está el amigo y mi hermano Kiko Tabar. El primer sorprendido soy yo. Porque Kiko había ido a mi casa a promover a Miguel. Pero luego había ido a ver a Hipólito. Señor, Kiko fue el segundo o tercer hombre del gobierno de Hipólito. ¿Por qué? Porque dirigió
el segundo o primer organismo de recaudación, que es el impuesto sobre la renta en el país. Director de aduana e impuestos sobre la renta tienen que ver diariamente al presidente de la República, que fue un procedimiento que Balaguer instituyó. Estableció. Sí. Estableció. En ese sentido, en un mes, Kiko debió haber visto, en un mes, 26 veces de los 30 días del mes al presidente de la República. Y cuando tú multiplicas eso por 12 meses y 12 meses por 4 años, entonces te indica a ti, obviamente, que Kiko Tavares iba a ser más amigo de Hipólito Mejía, su ex jefe, que Miguel Vargas. En adición a eso, tú tienes que recordar que Kiko fue social cristiano y Hipólito también fue social cristiano. Entonces tú tienes 4 personas que son muy importantes en esa junta. Y finalmente, independientemente de la moderación asumida por algunos de ellos y cosas, finalmente tú tienes un precedente, bueno, tú tienes una acción sin precedentes en la historia de esa organización. ¿Cuál fue? No se producen los boletines y finalmente cuando se produce es una proclamación prácticamente. Es decir, no había concluido y ya se proclamó y bueno, perfectamente y una serie de cosas más. Entonces, ¿fue eso correcto? Yo creo que ese fue un exceso de miembros de la comisión, como el hecho que se señala de que no toda la comisión participó en la decisión de extender el periodo. Que iban a votar reformistas, que iban a votar PLDistas. Bueno, ¿y a quién se le ocurría que no iban a votar? Pero además de eso, entre Miguel e Hipólito Mejía, ¿quién manejó mejor a los reformistas? Adiós por Hipólito Mejía, por Dios. Hipólito llegó casi a amarrar al presidente Balaguer con el tema de la modificación electoral, entre otras cosas, y Hernani, que hizo ese trabajo, y Bautista, que hizo ese trabajo también. Y bueno, en el otro caso de los PLDistas, hay un sector que, en mi criterio, tiene más inclinaciones a considerar que si va a votar, pues vota por Hipólito Mejía. Ese es mi criterio. Ahora, el amigo hijo de José Francisco Peña Gómez, José Fran, del BIS, llamó a votar por Miguel. ¿Qué hizo Danilo Medina? Que llamó a que no se metieran. Pero el caso del alcalde de Santiago también. El presidente del partido, que es el presidente de la República, no dijo esta boca es mía. En el caso de Santiago, ese fue un voto que hasta se observó que no había razón para tú observarlo, porque además había sido candidato victorioso. No había razón para observar el voto de Cerulle. Pero bueno, ese voto hasta se observó. Lo que te indica que la gente que ganaron allá, que fueron la gente de Hipólito, obviamente estaban en su cosa, de cierto modo. Sí, porque hubo una resolución que emitió la comisión organizadora de la convención, donde le daba facultad a 2 miembros de las mesas electorales para que pudieran observar a las personas que entendieran que pertenecían a otro partido. Entonces, ¿dónde estaban esos equipos de Miguel Vargas que no pudieron, que apenas se observaron 1.942 votos? Exactamente. Entonces, ¿qué yo quiero decir con todo esto? Yo lo traigo en términos de referencia histórica, ya, y los hechos. Hay una situación en la que obviamente debía buscarse solución. ¿Por qué? Porque si yo analizo el panorama del PLD, te puedo decir lo siguiente: el domingo hay un acto. Bueno, muy bien. Dícese que es para la proclamación del doctor Leonel Fernández. Yo entiendo que no, que el presidente es un hombre más inteligente que eso, y que va a buscar una forma y desvía. Y recibirá todo ese apoyo, todas esas manifestaciones de adhesión, de respaldo, pero yo pienso igual que usted que ese no es el escenario donde él va a tomar la decisión de si acepta o no buscar la repostulación. Exactamente. Si yo hoy midiera el proceso interno, Rafael Alburquerque y todos los aspirantes, Danilo Medina, bueno, si hoy fuera el proceso y se hace de modo transparente, todo indica que Danilo Medina ganaría. Todo indica eso. Ahora bien, el presidente de la República tiene no solamente la comisión política, la comisión permanente, no sé cómo le llama el PLD, tiene de 25 miembros, tiene 20. Entonces, es obvio que el peso del presidente de la República condicionaría a quien él respalda
el que él respalde va a salir presidente. Ese es mi criterio, no necesariamente compartido por mucha gente. Y bueno, muy bien, quien respalde a Leonel Fernández en ese partido va a ser el candidato presidencial. Si mañana respalda a Rafaelito Albuquerque va a ser el candidato presidencial. Que Rafaelito Albuquerque no es carismático. Bueno, el problema que está aquí no es el tema de los carismas, ni mucho menos. El problema, de cierto modo, es la maquinaria que hay detrás. ¿Qué maquinaria hay detrás? Hay una tarjeta de solidaridad que debe de estar entre los miembros de las Fuerzas Armadas, de los familiares, etcétera, 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 debe estar por 1.200.000, porque ahora se ha hecho famoso la cifra de 1.200.000. 1.200.000. Cuando tú tienes una tarjeta de solidaridad, yo lo he dicho aquí en este programa, en esta tarjeta, tú no solamente tienes que contar a la mujer que recibe, sino también el hombre, o la hija, o el hermano. Pero vamos a ser conservador. Vamos a dejarlo en 1.200.000 en función de los miembros de los tarjetavientes, ¿no? Y demás. Bueno, ¿cuántos empleados públicos tiene la administración actual? Se dice que hay como 664.000 empleados públicos, sin contar con la nominilla. Más los dependientes de esos empleados públicos. Más los dependientes de esos empleados públicos. Y en adición a eso, usted tiene que saber que está el bono gas, que está una serie de cosas más. Redondeo diciendo que el PLD tiene 2 millones de votos en el bolsillo pequeño. Pero no es porque quieran al presidente Leonel Fernández, es porque el poder crea garantiza esas lealtades. Garantiza esas lealtades. Y más si sale mi amigo Franklin Almeida diciendo que han aparecido, como él dijo en un momento determinado, que iban a comprar 20.000 teléfonos y que se iba a saber quién votó y no votó. Si ahora se dice que hay un iPad o una cosa parecida que va a escrutar y saber por quién se votó, entonces eso mete terror. Y entonces, por supuesto, se garantiza esa cantidad. Entonces, tú me vas a decir, bueno, pero este análisis que está haciendo Atuey es un análisis fatídico, de modo pesimista. Que no, espérate. Está fundamentado en la realidad. Esa es la realidad, ¿eh? Ahora, aquí se derrotó a Balaguer. Aquí se derrotó a Hipólito. Aquí se derrotó a Leonel Fernández Reina también. Entonces, ¿pueden los pueblos rebelarse ante todo este tipo de situaciones? Bueno, por el mundo árabe tú lo estás viendo, hasta Siria. Sí. Tú lo estás viendo lo que está pasando en el mundo árabe. Se cansaron. Entonces, ¿hay cierto cansancio en relación con el gobierno actual? Claro que lo hay. ¿Hay un deseo de cambio? Claro que lo hay. Ahora, ¿quiénes han estado permitiendo que eso no se produzca? Los errores de la oposición, entre otras cosas, la atomización, la división. Qué bueno que usted saque a colación ese tema, porque escucho a mucha gente de la oposición, especialmente del Partido Revolucionario Dominicano, acusar al presidente Fernández de ser el responsable de la crisis del PRD. Yo opino que es todo lo contrario. Responsable es usted, que se ha dejado dividir. Entonces, ¿cómo responsabilizar? ¿Buscar las culpas en otros? No. Las culpas son de los dirigentes del PRD que no han tenido la capacidad de ponerse de acuerdo, de orquestar un proyecto que le oferte a la nación una opción diferente. Entonces, no entiendo eso. Exactamente. Licenciado, mire, le voy a quitar otros minutos. Sí, cómo no. Tengo que volver a publicidad. Gracias. Licenciado, ese escenario que usted me planteaba hace un momento con relación al Partido de la Liberación Dominicana y la seguridad que usted tiene de que en un proceso interno en estos momentos podría resultar ganador Danilo Medina. Sin embargo, señala, y con mucha propiedad, y dado su gran capacidad de análisis político, de que el presidente Fernández podría imponer el candidato de su preferencia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y dado el hecho de que se perfila Danilo Medina como el seguro candidato del PLD
ante la ausencia de la candidatura de Leonel Fernández. ¿No podría esto crear un conflicto interno en el PLD y dar paso quizás a una situación de una tercera opción? Sí, fíjate, Giorgi, un candidato como Rafaelito Alburquerque, que es un individuo capaz y que no tiene imagen de corrupto. No, un hombre bien visto por todos los sectores, ¿no? Oye bien, fue cívico. Su padre fue cívico. Así fue él a Costa Rica. Fue del PRD, fue secretario general. Fue una figura que presidió la UCI a nivel internacional, la juventud de la Internacional Socialista. Profesor universitario, con una familia bastante metódico. No es carismático, eso es verdad. Colaboró con el presidente Balaguer. Fue funcionario ministro del trabajo del presidente Balaguer. No lo hizo mal. No lo hizo mal. Y en definitiva, formó un partido político, Partido del Pueblo, algo así, y después volvió al seno del PLD y termina siendo escogido por el presidente Fernández como candidato vicepresidencial. Es decir, tiene credenciales. Ahora, yo conozco muy bien a Rafaelito, sé de su capacidad, pero en ese partido, si él no tiene el respaldo del presidente, Rafaelito no va a ser candidato. Por supuesto, si en el caso de Danilo se reprodujese lo que en definitiva se produjo en la ocasión pasada, ya las circunstancias son otras, entiendo yo. Y victimizar a Danilo, en mi criterio, constituye un error. Pero además, las víctimas tienden, por razones muy lógicas, a buscarse, a procurarse y hasta entenderse. Y pudiera, víctima de este lado y víctima del otro lado y del otro lado allá, producirse un movimiento que genere una reordenación de fuerzas en términos reales con posibilidades. Entonces, en esa dirección, yo no pretendo reeditar mis análisis en relación con el partido que acaba de hacer la convención esta, pero mi experiencia me indica que un presidente de la República, con el control que tiene el presidente Fernández, si apoya a un candidato, en definitiva, con esa maquinaria, se impone. Usted ha dicho que las víctimas tratan de compensarse, ¿no? de buscarse. Sí. Sin embargo, hay un ejemplo reciente. Fue cuando el caso de doña Milagros frente a Miguel Vargas, Eduardo Estrella frente a Amable Aristi Castro y Danilo Medina frente al presidente Fernández. Y usted debe recordar que se debatió mucho en los medios la posibilidad de que esas tres figuras pudieran coincidir en un proyecto. Sin embargo, eso no se produjo. No se produjo porque Danilo asumió una actitud diferente, que fue una actitud de aguantar todo y de no combatir en los términos tradicionales, sino que esperó, aguantado, avanzado, tiene un porcentaje bueno en términos de encuesta. En el caso de Eduardo Estrella, obviamente los recursos que impuso Amable Aristi desplazaron a Eduardo Estrella y Amable Aristi invirtió muchos recursos. Claro, Amable Aristi también habían otras fuerzas políticas que lo soplaban y en definitiva porque entendían que era más fácil negociar con Amable Aristi que con Eduardo Estrella. Y Eduardo Estrella, recuérdate que nosotros lo presentamos, que hicimos un gran esfuerzo, pero Eduardo Estrella no pudo sustraer la cantidad de reformistas que en definitiva se supone lo acompañaron. Porque el reformista tiene siempre una vocación de poder, con sus excepciones, sí, como en tu caso, una vocación de poder y por supuesto... Balaguer los acostumbró a estar siempre en el gobierno. Exactamente. Entonces, en el otro caso que tú señalaste... De doña Milagros, Ortiz Bosch. De doña Milagros. Milagros, ¿qué papel jugaba en relación con eso? Bueno, el hecho de que había sido derrotada, ¿no?, en la convención por Miguel Vargas
y se había señalado que también... Sí, pero acuérdate que Milagros no constituyó una fuerza per se y que en algún momento él ya montó una campaña, pero en definitiva no tenía la estructura que teníamos en un momento determinado en el seno de esa organización, con mayor independencia que otros, ¿tú entiendes? Por eso, por ejemplo, este joven que fue senador de Dajabón fue su jefe de campaña y en un momento determinado cambió de parecer y tengo entendido que hay otros más que también estuvieron en esa onda. Es decir, el caso de Milagro es un caso que habría que analizar diferente porque no era exactamente manejada de ese modo, ¿no? Y la diferencia fue muy grande. Bueno, nos quedan pocos minutos. Me gustaría conocer su opinión. ¿Usted piensa que hay espacio para la concertación a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano? Ya usted tiene una idea, ¿no?, de cómo piensa y hacia dónde se dirige Hipólito Mejía. Me ha dicho que no ha conversado con Miguel Vargas, pero usted conoce a Miguel Vargas, tiene una... era de sus protegidos, ¿no?, políticamente. Sí. Fíjate, Georgie, Miguel Vargas tiene un gran equipo. Tiene gente que ha sido muy adversada, como Daguarre. Pero siendo tan adversada, fue utilizada por Fernando Álvarez Bogar en el gobierno de Hipólito Mejía. Fue utilizada por muchos otros, hasta por el presidente Mejía en el Banco Central. Este muchacho es trabajador y en definitiva asume responsabilidades. Hay otros que no necesariamente la asumen. Y bueno, eso le abre una cancha y a un candidato y a lo que sea, si tiene un asistente que siempre está dispuesto, pues le echa mano y recibe. Y bueno, eso genera también su crisis. Con esto no estoy haciendo una defensa en demasía de Daguarre, ¿no? Porque ahí está Alfredo Pacheco, que también ha jugado un papel muy importante y que tenía un peso como líder en el partido, que lo endosó a Miguel Vargas. Y así hay otros más que están ahí, están Mariña, etcétera, y hay varios más. Pero, por supuesto, yo creo que en política hay que tener muy en cuenta una serie de errores que tú puedes cometer. Claro, tú puedes ser atropellado por el gobierno, te pueden imponer situaciones en el gobierno, pero tú tienes la obligación por lo menos de denunciarlo. Miguel está dando una batalla. Miguel tiene una presencia en el comité político fuerte y parece ser que en el comité ejecutivo. Por supuesto, siempre hay lo que se llama el traslado, la movilidad, etcétera, una serie de factores. Pero Miguel sacó un porcentaje con esos árbitros de 47%. 46.30. Bien, Sí. 47. Es decir, que es muy importante, muy importante. Entonces, Miguel necesita a Hipólito y Hipólito necesita a Miguel. Yo no he conversado con Miguel, vamos a dejarlo ahí y estaremos abiertos en cualquier otra invitación que tú me hagas. ¿Cómo no? Licenciado, muchas gracias, como Gracias. siempre. Gracias Se a ti. aprende con usted, se aprende de política, eso hay que reconocer, su gran capacidad de análisis y su conducta que ha exhibido ante el país siempre. Muchísimas gracias. Uno se siente como en su casa en un programa como este. Es que este programa es suyo. Muchas gracias. Señores, muchas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo en otro tema libre.